Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Estamos en la Escuela de Profetas, módulo 4. Hoy tenemos la clase número 7, una clase impresionante, una clase donde vamos a aprender acerca de el espíritu de justicia y de verdad. Cómo el Espíritu Santo nos lleva a la justicia y la verdad. Vamos a buscar varias citas bíblicas, así que usted se va a familiarizar con esto, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Vamos a tomar como base bíblica varios versos. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 33. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Vamos a ir Vamos a ir a Proverbios, capítulo 10. A ver, ¿dónde está Proverbios? Déjame ver. Hay muchos términos aquí, ¿sí? Dice, Proverbios 10:2. Amén. Ya, vamos a ir a Proverbios, capítulo 21, versículo 21. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Escucha esto, está bien interesante. Repito, Proverbios 21:21 dice, esto es un verso que a mí me gusta muchísimo. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Ahora dice el Salmos 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una palabra hebrea que significa tzedaká, T-Z-E-D-A-K-A, tzedaká. Lo voy a escribir aquí. Tzedaká, en hebreo. Este es un concepto de justicia. El tzedaká es uno de los preceptos más importantes en Israel, a tal punto que se vuelve una ley importante en el teshuvá, que es el arrepentimiento. Nadie puede hacer un verdadero arrepentimiento o un verdadero cambio sin un teshuvá o sin un arrepentimiento, sin un tzedaká. La palabra oración en el hebreo significa tefilá. Tefilá. Aprendas estas expresiones, por favor. Teshuvá es arrepentimiento. Entonces, una persona que hace tzedaká tiene que aprender a hacer un teshuvá, que es un arrepentimiento, y para que entre a un tefilá, que es una oración. ¿Sabe qué es lo que más valora Dios en la
en la vida de una persona es un teshuvá, es un arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Si usted va a Isaías capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Vea eso. Diga conmigo, el espíritu de Jehová. Reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. El verso 3 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Vea esto, verso 4, sino que juzgará con justicia, estoy hablando del espíritu de justicia, con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cuando usted ve Efesios capítulo 6 y el apóstol Pablo está hablando acerca de la armadura, nosotros tenemos una pieza importante de la armadura que se llama la coraza de justicia. ¿Cuántos han escuchado ya eso? La coraza de justicia. Hay una coraza de justicia. Ahora, entendiendo qué es justicia, ¿qué es la justicia? El término hebreo sedaká usualmente es traducido como caridad. El término justicia es rectitud, sedek. ¿Está aquí? Y la palabra justo significa sadik. Ahora, ¿qué significa sedaká? O ayudarle. Es, por ejemplo, cuando usted tiene la oportunidad de darle trabajo a una persona, otorgarle un préstamo para que inicie un negocio, de forma tal que no dependa de la sedaká en el futuro, de la justicia en el futuro. Quien da este tipo de sedaká ayuda a su prójimo no solo en lo inmediato, sino a largo plazo. Hay 4 niveles. Darle trabajo a un necesitado, que esto lo hacen muchos los judíos. Estoy leyendo aquí, esto es parte de la Torah, esto es parte de lo que le digo, de hacer teshuvá, de hacer el tikkun olam, no sé si usted sabe un poquito de eso, o hacer tefilá, que es una oración judía, bendice al justo. Pero si usted quiere entrar a Reina Valera, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, que la oración del justo es escuchada. Le estoy hablando de lo mismo. Otro nivel sería establecer una sociedad con el necesitado. Los judíos hacen algo bien impresionante que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, pero ellos cuando ven que alguien no está prosperando su negocio, ellos se reúnen en la comunidad, reúnen un dinero entre todos, hacen un capital y se lo dan al hombre más pobre de la comunidad y le dicen, te vamos a entregar este dinero durante un año, prospera durante un año y al final nos devuelves el dinero, pero te vamos a ayudar para que levanten. Por eso dice la Biblia que nunca el justo perecerá de pan. Dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan, porque ellos manejan, los judíos, los hebreos, manejan una ayuda impresionante con
con el prójimo. Nosotros cuando vemos a alguien pasar necesidad, decimos es su problema, que se levante como pueda, ¿verdad? Si es que puede, si no que se muera. Hay personas que no tienen misericordia, hay personas que no hacen justicia. ¿Alguien está aquí? ¿Me está comprendiendo el punto? Por eso dice la Biblia que el que da al pobre, a Dios presta. Ayudar en la justicia. Diga conmigo, tengo que aprender a hacer justicia. Aprenda esto. ¿Ah? Aprenda esto. La justicia de Dios es para ayudar al pobre, no para matar a la persona, sino para levantarlo. Exactamente, mire, hay muchas personas que no saben compartir lo que tienen. Por eso el espíritu egoísta mata al cuerpo de Cristo. Hoy en día se está levantando una revolución profética por todas partes del mundo. Se está levantando una generación apostólica por toda parte del mundo, pastoral por toda parte del mundo. Se están levantando los 5 ministerios. Pero ¿sabía usted que los ministerios están implantados para hacer justicia en la iglesia? No para juzgar, porque el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Y no para justificar, porque el único que tiene derecho a justificar es Dios. Pero nosotros sí podemos hacer justicia, no para condenar, sino para ayudar al prójimo que está herido. Hay muchas personas que no aman a los judíos. Una de las ventajas que nosotros tenemos en nuestro ministerio es que nosotros amamos a Israel. A nosotros se nos ha enseñado a amar a Israel, porque Israel es nuestro primogénito. ¿Quiere que le enseñe esta parte? ¿Me da unos minutos para que yo le enseñe esta parte? La Biblia dice que el pueblo de Israel bendecía al primogénito. Esto no estaba en la clase, pero esto se lo voy a dar porque como hoy es un día hermoso. Aleluya. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes disfrutan la palabra como yo la disfruto? O sea, ¿están esperando ya la hora de la clase porque el profeta Jairo les va a dar la clase, sí o no? Yo no sé, pero yo tengo una expectativa cada vez y digo, ya me toca dar esta clase, esto está poderoso. Y yo pues me preparo de la forma en la que tengo que hacerlo para impartirle la clase, ¿verdad? Entonces, escuche bien. En el pueblo de Israel bendecían al primogénito. Mire, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, pero le voy a decir algo bien tremendo aquí. Nosotros, hijos gentiles, no somos primogénitos. No somos hijos mayores. Nosotros somos hijos menores. Y este es un bombazo para la iglesia que es religiosa y que no ama a Israel. Yo me he metido a muchos problemas por esta razón. 1 Corintios 11 dice el apóstol Pablo, y en muchas cosas el apóstol Pablo dice, yo fui enviado apóstol a los gentiles, no dice a los judíos. La Biblia dice que el mayor servirá al menor, pero el menor no tiene derecho a pedir la herencia hasta que se le da al mayor. Entonces la iglesia hoy está perdida en esta situación porque quieren el reino, quieren el poder, quieren la gloria. Usted sabía que mire lo que dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan. En el versículo 9, 10, 11, 12, ahí para adelante dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Jesús vino a Israel, al pueblo de Israel, nació en Israel, en Belén, ¿verdad? Nació en Belén, en Nazaret, nació hablando su lengua, la lengua hebrea, es la lengua primaria, la lengua primogénita, ¿verdad? Nació todo esto, ¿sí? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, si volvemos hasta atrás,
cuando Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Abraham no era judío y no era hebreo. Todavía no se había levantado la generación judía o la generación hebrea, porque el nombre judío viene de Judá. ¿Me están escuchando? Yo sé que aquí hay mucha tela que cortar y tampoco es mi clase, ¿verdad? Pero voy a darles un poquito de historia. Abraham era gentil, no era judío. Abraham era gentil. Era de otra tribu, de otra lengua, de otra nación, de otra parentela, de otra simiente, era de otra generación. Abraham era gentil. ¿Cuántos sabían eso? Que Abraham era gentil. Entonces Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. O sea, deja a tus padres, a tus parientes. Sal de la tierra de la idolatría y de la maldición, porque eso era lo que practicaban los padres de Abraham. Después le dice, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era esa tierra? Canaán. En Canaán prosperaron. Tuvieron a Isaac, el milagro y la promesa. También tuvieron a Ismael con Agar. Tuvo a Ismael con Agar. Abraham, mire que primero, qué tremendo es esta investigación. Porque Abraham primero tuvo hijo con Agar por mandato de Sara. Y nace Ismael, que no era el hijo de la promesa, pero era el primogénito. Entonces Sara se pone celosa porque Abraham veía a Agar y al hijo, entonces se puso celosa y le dijo, échalos, sácalos. Dios tuvo misericordia de Agar y no permitió que ni el niño ni que ellas se murieran en el desierto, sino que les dio un oasis. El vidente que me ve les mostró agua. Abraham era de Ur de los Caldeos, es correcto. Y las tierras foráneas, Harán, Parán, todas esas estaban cerca, bueno, no estaban cerca, estaban lejos, ¿verdad? Harán, Parán, y Canaán eran tierras circunvecinas, ¿verdad? Entonces llegan a la tierra de la promesa. Ahí tienen a Isaac. Isaac tiene como hijos, ¿verdad? Con Rebeca. Tienen a Jacob, a Esaú. Usted ya sabe, Jacob era el dueño de la primogenitura. Por un plato de lentejas se la traspasa, porque muchos aquí no entienden esta parte, porque se le dice a Jacob, se le culpa a Jacob. Muchos en la iglesia culpan a Jacob de que Jacob se robó la primogenitura, y eso es una total mentira aberrante, porque Jacob no se roba tal primogenitura. Jacob era un usurpador, un manipulador, sí. Era un estafador, sí. Pero Jacob no se roba la primogenitura de su hermano. Lo que se roba es la bendición. Pero no se robó la primogenitura, porque la primogenitura le dice su hermano, ¿verdad? Esaú, ¿están conmigo? Le dice, si me preparas un potaje, si me preparas una comida, te doy mi primogenitura. Hicieron un cambio. Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. ¿Estoy bien? ¿Me escuchan? Entonces Jacob tomó lo que había comprado por el plato de lentejas que le había preparado su hermano. Entonces eso no es robar. Eso es hacer un negocio, hacer un pacto. Y esa no es la razón por la que Esaú persigue a Jacob. Pero cuando Isaac está a punto de morir, llamó a sus hijos llamó a Esaú para bendecirlo e impartirle la bendición patriarcal o paternal. Entonces Isaac le dice, ¿por qué no me haces del potaje que haces? Hazme una carne asada, ¿verdad?
Y pues aquel fue a hacerlo. Mientras eso estaba ocurriendo, Rebeca se mete ahí en el asunto y viste con las mismas ropas de su hermano, de su hijo a Jacob. Jacob se hace parecer a Esaú. ¿Por qué Rebeca hace esto? Porque Rebeca ya sabía que Esaú había menospreciado la primogenitura. Entonces Rebeca se mete en la ecuación y le dice, si tu hermano menospreció la primogenitura y tu padre o sea, mire que Rebeca era bien pilas para hacer negocios. Porque Rebeca se dio cuenta de que Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob. Entonces Isaac no sabía de este rollo. Isaac quería bendecir a Esaú, pero Esaú ya le había dado la primogenitura a Jacob. Entonces, ¿a quién se bendecía? Al primogénito. ¿Están conmigo? Entonces Esaú ya no tenía derecho a la primogenitura, ya no tenía derecho a la bendición del primogénito, porque la primogenitura se la había dado a Jacob. Entonces Rebeca hace una catafixia, Rebeca hace una transición. ¿Está conmigo? Entonces Rebeca lo que hace es ayudar a Jacob que recibiera el paquete completo. Su hermano le vendió la primogenitura, entonces Isaac tenía que bendecir al que tenía la primogenitura, que en este caso era Jacob, porque se la había comprado. Vamos, dígame amén a esto, por favor. Es correcto. Rebeca había recibido una profecía o una palabra, ¿verdad? De que el mayor serviría al menor. Y así fue. Se cumple la palabra. Jesús mismo lo dijo, que el mayor serviría al menor. Entonces Aarón no está en esta ecuación. Entonces Jacob. Entonces Jacob y Rebeca lo que hicieron no fue una estafa, sino por la vialidad de lo que ya estaba ocurriendo. ¿Quién menospreció la primogenitura? Esaú. ¿Quién fue el culpable? Esaú. ¿Por qué los cristianos de hoy siguen llamando a Jacob como usurpador? ¿Acaso Dios no le quitó lo usurpador y lo hizo príncipe con Dios? Y de ahí funda Dios la nación de Israel, porque le dice ahora ya no serás, cuando peleó con el ángel, ahora le dice ya no serás estafador, le desgarró el muslo, dice, le desgarró la cadera y empezó a cojear ahí por esa parte, a jalar el pie, ¿verdad? Porque dice que Jacob peleó con Dios o peleó por su bendición. ¿Por qué la peleó al ángel? ¿Por qué la peleó en lo espiritual? Porque en lo natural ya lo tenía. Es que esto es una trama de esta historia bien hermosa. Por cierto, yo me encuentro haciendo un análisis muy fuerte para hacer un próximo libro, no sé, más adelante, ¿verdad? Pero es bien interesante todo esto. Entonces, Jacob despreció, Jacob no le importó nada, pero lo que sí quería era la bendición de su padre. ¿Y ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Acaso no tenía él la revelación de que la primogenitura era la que le daba el derecho a la bendición? Ya no teniendo la primogenitura, ya no tenía derecho a la bendición. Por eso tenga cuidado usted cuando desprecia la justicia, o desprecia la verdad, o desprecia la enseñanza, o desprecia el consejo, o desprecia lo que Dios le está dando, porque en un consejo te puede estar soltando Dios la herencia que te pertenece. Porque en un consejo Dios te puede estar dando el milagro que tú necesitas. Porque en una palabra de profecía, en una palabra de sabiduría, en una clase de la escuela profética, Dios te puede estar activando tu destino profético para que te encuentres con los milagros gloriosos que Dios tiene para ti y que tu destino profético sea maravilloso y no desgarrador.
no desprecie ninguna de las palabras que Dios le diga a tiempo, porque toda palabra que Dios le da a usted es a tiempo. Aprenda a valorar la palabra. Aprenda a valorar el buen vino. Aprenda a cuidar sus oídos y a decir, Señor, yo me metí a esto, lo termino. Mire, ya estamos terminando hoy el 4º módulo, ya nos quedan 3. Ya se ha pasado más de tiempo, porque les soy honesto. Yo al principio dije, Señor, 7 meses de estudio voy a dar. No, hombre, se me ha ido el tiempo. Yo le digo a las personas cuando se inscriben a la escuela profética, por eso les digo que la inscripción es gratuita, porque sé cuándo iniciamos, pero no sé cuándo vamos a acabar, porque esto se pone bueno cada vez se pone mejor. Cada vez se pone mejor. Yo digo, ténganme paciencia, por favor, ténganme paciencia. Pero tengamos fe en Dios, punto. Amén. Es que les voy a ser honesto, mire, uno hace un plan de estudio, un plan de trabajo, y yo digo, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Después el Espíritu Santo mire, al principio de esta escuela profética eran 4 clases. Al principio eran 3 clases al mes, después 4. Y con los audios he llegado a dar hasta 5 o 6 clases, de fin, hay mucho. Entonces, vamos bien, yo espero que usted esté animado para cerrar hoy el módulo 4 y entrar al módulo número 5. Pero algo le quiero comentar aquí. Dios puede soltarte la herencia mientras tú estás buscando su palabra. Dios nos va a soltar su palabra, y cuando Dios suelta su palabra, suelta su primogenitura, suelta su bendición. Ahora, pregunto, ¿sabía usted que Jesús era primogénito? No era el único hijo de María, porque María tuvo más hijos. Pero el primogénito fue Jesús. Le voy a soltar una palabra aquí entre nos. Jesús nos dio su bendición como primogénito. Y Jesús nos dio su herencia como primogénito de la creación, como primogénito de Dios y como primogénito de la creación. O sea, como primogénito hijo de Dios en los cielos, o como Dios nos dio una herencia celestial, y como hijo de hombre aquí en la tierra nos dio otra. Así que nosotros disfrutamos de 2 herencias. Si usted no la quiere reclamar, se la está perdiendo. ¡Aleluya! Santo, vamos, diga conmigo, yo quiero las 2 herencias, Señor bendito. Si usted se conforma con un pedacito de tierra ahí, un carrito que medio se levanta, no, usted tiene que pedir a Dios, dame la herencia de los cielos. ¿Sabe por qué dice la Biblia en Efesios? El apóstol Pablo entendía todas estas dimensiones. Dice que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Para estar arrastrados, pobres, pidiendo prestado. ¿Para qué nos hizo sentar? Mire, le voy a comentar algo. ¿Alguien dice amén? Mire, yo tengo muy buenos amigos. Y cuando yo voy a ciertos lugares, ciertos países o ciertas ciudades, hay amigos que me reciben y siempre ellos me dicen, te invito a comer, te invito a esto, te invito a lo otro, y ellos pagan todo. Entonces, es que me dicen mis amigos, ¿verdad? Es que arrebato la bendición, es que vos sos un siervo de Dios, sos un hombre de Dios. Y un día me dijo el Espíritu Santo y me pegó mi regañada. Y me dijo, ¿por qué no arrebatás vos la bendición? Mejor dales y sembrá. Entonces un día, mire, yo fui un día aquí a México, a un lugar que se llama Monterrey, Nuevo León, para los que son fuera de México, ¿verdad? Monterrey, Nuevo León. Y de repente, ahí tengo muy buenos amigos. Y de repente, fui a una jornada profética y mi amigo me fue a recibir al aeropuerto y todo. Va. Entonces, me dijo, te invito a desayunar. Sí, le dije, pero yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Entonces, se quedó como, ¿cómo? ¿No me vas a permitir honrarte? Y le dije, es que vos también sos un hombre de Dios, ahora yo te voy a honrar. Todas las veces que yo vengo, vos pagás todo. Y estábamos comiendo. Cuando le dije a la persona que nos estaba atendiendo, mire, tenga mi tarjeta y vamos a pagar, yo voy a pagar aquí los alimentos. Entonces ya tenía pagado. Mire, cuando yo hice eso, porque ¿qué hace un hijo primogénito? ¿Qué hace un papá? El papá paga.
¿Y qué hace un hijo mayor, un hijo primogénito? Es el primero que paga. Hay personas que se acostumbran a que todo se lo entreguen gratis. Hay una parte aquí. Y no estoy diciendo que la bendición puede venir como Dios la mande. Pero yo te quiero enseñar algo. Tú tienes que ser el primogénito. Tú tienes que ser el primero en ayudar a los demás. Yo entendí eso. Cuando yo empecé a bendecir a mis amigos, así como hizo Job con sus amigos, empecé a prosperar. Y empecé a prosperar. Y empecé a prosperar. Mire, ahora que he escrito varios libros, hay personas, yo les he regalado libros a varias personas. Porque el que da primero, recibe primero. Diga conmigo, el que da primero, recibe primero. Si usted da primero, si usted le da comida a una persona primero, usted y su familia y sus hijos y su casa no van a padecer, porque Dios, en la lista de Dios, la justicia dice, si tú das primero, en la libreta de Dios, en el cuaderno de Dios, dice, ¿verdad? El profeta Jairo y su familia dieron primero, a ellos le vamos a dar primero. Por eso dice, busca primero el reino. Si usted siembra primero en el reino le va a dar a usted primero. ¿Alguien dice amén o no? Tenemos que entender esa parte vital. Busca primero el reino. Mire, yo aprendí a ser sembrador del reino. Porque el que siembra en el reino, cosecha primero en el reino. Le voy a comentar aquí tantito sin ánimo de molestar a nadie, porque pues yo sé que aquí en la escuela profética hay personas de diferentes congregaciones, iglesias y todo, pero yo les enseño a mis hijos espirituales esto y les enseño a las personas que están en la escuela de finanzas y también en la escuela profética. Yo quiero enseñarte esta parte. Cuando tú recibes tu cheque, tu dinero, y tú sabes que tienes que ser obediente y responsable a la palabra de Dios en cuanto al diezmo. Tú recibes tal fecha tu diezmo. Al otro día, tú ya tienes que estar dando, tú recibes tu cheque de tu trabajo, de tu salario. Al otro día, tú ya tienes que estar buscando a tu pastor, a tu cobertura, a tu padre espiritual, al que tú le das las finanzas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser rápido. Porque si tú te atrasas, se atrasa el resto de tu bendición. En los diezmos usted no se tiene por qué atrasar. Usted tiene que ser el primero en darlo para que usted sea el primero en la lista de la justicia de Dios, para que usted sea el primero en recibir la bendición económica. Se lo digo por experiencia. Porque muchos dicen, ya tengo el diezmo, sí, y lo va dando al final de mes. Por eso, y muchas personas dicen, ¿por qué será que se atrasó mi cheque? ¿Por qué será que se atrasó la finanza? ¿Por qué será que ahora no tengo para la renta? ¿Por qué será? Porque te retrasaste en dar el diezmo, todo se te retrasa, hermano. Bueno, esto lo dije para como una ayuda en tu economía, pero no es mi tema y no quiero molestar a nadie en ese punto porque pues es muy delicado. Bueno, avancemos pues. Entonces, Jacob estaba peleando su bendición. Jacob le estaba diciendo a Esaú, yo te compré la primogenitura. Entonces viene Rebeca, viste a Jacob de las ropas de Esaú y le pone pieles de camellos o de cabras, ya no me recuerdo cómo. Y entonces vienen a Isaac ya no veía muy bien, entonces le empezó a tocar las manos, dice, y sí, pues dice que era velludo, peludo, no sé cómo le digan en su lugar. Entonces viene y le suelta la bendición, y ahí empieza a soltarle la bendición de que él iba a recibir pues toda la bendición. Entonces arrebató su bendición. Después de eso, se entera Esaú. Viene Esaú a Isaac y le dice, papá, aquí está lo que me pediste.
Y dice, ahora bendíceme. Y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Isaac. Pero si ya te bendije. No, no me has bendecido, yo acabo de venir. Entonces, ¿a quién bendije? No, pues era Jacob. El punto es de que Isaac le dice a Esaú, hijo, ya no tengo más bendición. ¿Cómo así? ¿A poco se acaban las bendiciones? Oiga eso. Es una locura a veces. ¿Cómo así? Y le dice, sí, ya no tengo más bendición para ti, hijo. Y eso me ha puesto a pensar siempre a mí muchas cosas, ¿verdad? Porque Isaac le dice a Esaú, ya no tengo más bendición. Y le dice, bendíceme, aunque sea una parte. Y le suelta una palabra profética ahí, diciéndole unas cuantas cosas. Pero ya no era lo mismo. Quien se había llevado todo el paquete era Jacob. Ahí se ensañó. Ahí empezó la persecución de Esaú contra Jacob. Pregunto, ¿por qué se enojó Esaú si quien le vendió y despreció la primogenitura había sido él mismo? Entonces, cuando Jacob está en Betel, en el monte de Dios, en la casa de Dios, donde ángeles subían y bajaban, ángeles bajaban, porque los ángeles bajaban, subían y bajaban y subían. Bueno, la transición ahí, ¿verdad? Uno de esos ángeles se quedó con Jacob ahí peleando toda la noche. Se cree que ese ángel era el encargado de las huestes celestiales, que tenía la jerarquía de poder dar bendición. Y algunos piensan que era el ángel de Jehová. Algunos piensan que era Miguel. Pero era necesario entender que ya tenía la bendición de su padre Isaac, la bendición natural, y él estaba peleando con el ángel por la bendición espiritual. Esa noche, o esa madrugada, el ángel le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, usurpador, tramposo, sino que ahora serás llamado Israel, príncipe con Dios. Y de ahí viene Israel. Y de ahí viene Israel. Y de ahí nace todos los israelitas. Pero los judíos son llamados por Judá. Entonces, ¿qué es lo que le estoy contando aquí? Hay una bendición de los primogénitos. Diga conmigo, la bendición de los primogénitos. Entonces volvamos aquí a Juan capítulo 1. Cuando dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que a los que le recibieron les dio derecho legal de ser llamados hijos de Dios, o el poder o la potestad, la legalidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros fuimos injertados en el olivo, fuimos entregados ahí. Entonces, el pueblo de Israel despreció, como lo hizo Esaú, a Jesús, la bendición eterna, el primogénito eterno, la salvación, y despreció muchas cosas. Pero nosotros, los que éramos menores, al aceptar a Jesús, somos hermanos mayores en lo espiritual. Por eso dice la Biblia, el Israel natural y el Israel celestial. Nosotros somos hijos espirituales mayores. Pero Israel en lo natural sigue siendo mayor. Pero nosotros tenemos la bendición espiritual del primogénito, que es Jesucristo. Por eso dice, semilla de los que murieron, primogénito en los que son resucitados. Y nosotros tenemos doble herencia. Pero quien bendice a Israel será bendito, y quien maldice a Israel será maldito. Mire lo que dijo Hugo Chávez cuando antes de que muriera, dijo que maldecía a Israel desde sus entrañas, y desde las entrañas brotó la maldición y se murió. Hay otros personajes también de Estados Unidos que maldijeron a Israel y se murieron. Y hay otros personajes que yo conozco que maldijeron a Israel y se murieron. ¿Por qué razón?
porque el que bendice a Israel será bendito, y el que maldice a Israel será maldito. Nosotros como ministerio hacemos una ofrenda, un donativo a Israel a cada 3 meses y le llamamos Pacto Israel. Esto se ha vuelto para nosotros una línea genética de bendición económica para nosotros. Cada vez que nosotros hacemos el Pacto Israel, se liberan nuestras finanzas y tenemos superabundancia. Nosotros lo hacemos porque nuestro Padre Espiritual así lo hace. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando tú bendices a Israel, eres bendito. Entonces, volvamos al punto. Israel despreció a Jesús. Despreció la primogenitura. Y nosotros, mire, usted y yo no teníamos derecho a la vida. No teníamos derecho a la bendición, no teníamos derecho a la verdad, no teníamos derecho a la justicia, no teníamos derecho a la salvación, no teníamos derecho al amor, no teníamos derecho al gozo, no teníamos derecho a la paz, no teníamos derecho a celebrar, no teníamos derecho a la alabanza, al júbilo, no teníamos derecho a nada, no había derecho alguno, éramos gentiles, quienes tenían todo el derecho eran ellos. Pero bendito sea el nombre de Dios, que en Jesús nosotros tenemos salvación y tenemos herencia. Por eso dice la Biblia que somos herederos y coherederos con Cristo. Doble herencia. Entonces, la justicia de Dios. Vamos a hablar un poquito de la justicia de Dios para no salirnos tanto del tema. Justicia. La justicia te tiene que enseñar. La justicia es una virtud. Diga conmigo, una virtud. La justicia es una virtud. Que inclina a mantener o administrar lo que es recto y correcto delante de Dios, de manera equitativa e imparcial. Y según una norma, las palabras hebreas que ya les mencioné, sedek o sedeká, en el griego es dikaisone. Transmite la idea de honradez o rectitud. La justicia en el reino de Dios es ser honrado. Es ser recto, es ser justo, es ser piadoso. ¿Me está siguiendo? Es una norma de conducta. Hay personas en el reino honradas, pero hay personas que no son honradas. Hay personas que son rectas y otras que no. Hay personas que son piadosos y otros que no. Por eso comencé este mensaje diciendo que cuando los judíos ven a un compañero de la comunidad que no está prosperando, todos ellos colaboran, dan una parte económica y se la entregan al hermano de la comunidad que no está prosperando y le dicen, con este dinero hemos juntado todos nosotros de la comunidad, te vamos a dar, prospera tú y al año nos devuelves todo. ¡Qué tremendo, hombre! Si así lo hiciéramos nosotros, tenemos que bendecirnos los unos a los otros. ¿Está aquí? Cuando Dios dice que tenemos que buscar el reino, dice el reino de Dios y su justicia. O sea, la rectitud, la honradez, hacer obediencia de todo lo que Dios requiere. La bondad, hacer lo bueno, la bondad y la justicia. Cuando el apóstol Pablo habla de la muerte del sacrificio de Cristo, dice, hace una distinción entre la bondad y la justicia, diciendo, porque apenas muere alguien por un hombre justo. En realidad, por el hombre bueno, quizás
Alguien hasta se atreva a morir, pero Dios recomienda su propio amor a nosotros, en que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo, o tengamos la justicia de Dios en Cristo, Cristo tuvo que morir por nosotros cuando éramos pecadores, dice. Eso nos dio la primogenitura. Esta es una verdad irrefutable. ¿Por qué dice la Biblia? Las cosas, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o las cosas viejas están pasando. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Malas actitudes, deseos pecaminosos, obras de la carne, mentiras, injusticias, la deshonra, el irrespeto al Espíritu Santo, esas cosas. Tú hoy día tienes que meditar en esto. Y si tú todavía tienes problemas en tu forma de ser, tú tienes que meditar y dejar que y entregar tus debilidades a Cristo y entregar tus áreas flaqueantes o débiles a Cristo y rendirlas para que esas cosas, y que tú logres pasar del lugar donde te encuentras ahora a un lugar de justicia y decirle: Señor, si hay pecado de mentira, pecado de juzgar, pecado de crítica, pecado de burla. ¿Usted sabía que la burla es un pecado abominable? Cuando una persona se burla de otro, es Dios viendo y le está diciendo: te estás burlando de tu hermano, y a tu hermano también yo lo hice. Yo soy su creador, yo soy su formador, y te estás burlando de él, te estás burlando de mí. Alguien diga: ay. Cuando usted se burla de otra persona, usted se está burlando del Dios que lo creó, y sobre usted va a venir la justicia de Dios. Porque si algo hace Dios es, por eso dice la Biblia, que los burladores no entrarán al reino de los cielos. Cuando tú te burlas de tu esposo, de tu esposa, cuando tú te burlas de tus hijos o los hijos de sus padres, o te burlas del pastor, de la pastora, o viceversa, ¿verdad? La burla, mire, yo estoy estudiando ahorita, estoy haciendo una investigación de la burla, y la burla es abominable ante los ojos de Dios, porque cuando tú te burlas de alguien, te estás burlando de su creador, de su diseñador, de quien lo formó y de quien lo hizo. Pero esto es una parte muy fuerte, pero la segunda parte de esto es una murmuración, por supuesto, crítica, juzgar, criticar, chismear, y es lo mismo de todo lo que estoy hablando. Pero otra de las cosas más delicadas, cuando tú te burlas de ti mismo, te juzgas a ti mismo, te criticas a ti mismo, te menosprecias a ti mismo y haces las cosas contra ti mismo, y cuando tú dices: es que no sirvo para nada, soy un tonto, es que todo me sale mal, ¿qué es lo que estás diciendo? Le estás diciendo a Dios: me hiciste mal, nada bueno me sale, no eres perfecto. Esa fue la mentira que Satanás le dijo a Adán y a Eva, la serpiente le dijo a Adán y a Eva: es que serán como Dios. No. Cuando una mujer dice: ay, qué fea estoy, qué gorda, qué fea, bueno, baje de peso, pero déjeme decirle, cuando un hombre dice: ay, qué feo estoy, qué gordo estoy, baje de peso. Pero lo que quiero puntualizar aquí es de que no te puedes estar tú maltratando o renegando o quejándote de quién eres o de cómo haces las cosas. Si usted no hace bien las cosas, acepte usted su error y su responsabilidad, pero no esté diciendo cosas que pueden afectar su área íntegra en la justicia y en la verdad, porque usted puede estar cometiendo uno de los pecados más abominables contra el Creador que te hizo y contra el que te formó y contra el que te diseñó. Y muchos de la iglesia hoy día le están diciendo a Dios: no sirves como Dios, no sirves como Padre, no sirves como Creador, no sirves como diseñador. Mire lo que le dijo Elías a Dios:
Mejor hubiera sido que no hubiera nacido, mejor hubiera sido no haber nacido el día de mis padres, mejor no hubiera yo nacido. Renegó el haber nacido. Usted tiene que conocer la justicia de Dios. Diga conmigo, tengo que aplicar para ser bueno, ser justo. Un hombre se puede considerar justo si cumple con sus obligaciones, según Romanos 5, 7 al 8, pero es imparcial. Debe de ser honrado, no es culpable de mala conducta o de inmoralidad sexual. Es decir, si se le conoce por su conducta íntegra y su actitud. Sin embargo, en la declaración de Pablo se observa cierta superioridad en el caso del hombre bueno. Ser bueno aplica a ser justo. Pero hay cualidades que distingan al hombre bueno del simplemente justo. Simplemente es justo, ¿verdad? El uso del término griego que yo les hablé hace un momentito, el término griego que es dikaiosine, habla de una persona benévola, habla de una persona buena, habla de una persona que muestra buena voluntad y afecto hacia otros. Usted tiene que caminar en la justicia. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿sabe que muy pocos predicadores, muy pocos hablan de la justicia del reino? Hablan del reino, hablan de la añadidura, pero nunca hablan de la justicia, porque en la justicia a todos nos aprietan, a todos nos sujetan, a todos nos ajustan los pantalones, porque la justicia de Dios es bien poderosa. La justicia de Dios. Ahora, apliquemos un segundo comentario aquí de la justicia. La justicia nos conviene a nosotros, porque en la justicia de Dios dice el apóstol Pablo que la fe se revela por la justicia. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En la justicia de Dios, el diablo a ti no te puede tocar, no te puedes enfermar, no puedes empobrecer, no puedes dudar, no te pueden hechizar, no te pueden brujear, no te pueden maldecir, porque la justicia de Dios operativa. Por eso hay que ser buenos, hay que ser bien hacedores, ¿verdad? Hay que ser honrados, hay que ser íntegros, hay que ser rectos, porque cuando tú caminas en la justicia de Dios y la verdad, por eso dice la Biblia en Juan 8:32, y aquí entro en la segunda parte de este mensaje, conoceréis la verdad. La palabra verdad en el hebreo es emet, que es un profundo conocimiento de la verdad de Dios, es un profundo conocimiento de la palabra, de tal manera que cuando tú entiendes lo que es guerra espiritual y dice que hay un cinturón de la verdad y arriba va la coraza de justicia, la verdad y la justicia van juntas. La verdad es el cinturón y la justicia es la coraza, juntas, van amarradas, porque la verdad, la emet, la verdad amarra la justicia. Toda palabra que Dios dice, usted tiene que amarla. Toda palabra que Dios dice, usted tiene que guardarla. Toda palabra que Dios dice, usted tiene que cumplirla. Y cuando usted es recto, bueno, justo, entonces opera la justicia y la justicia te defiende del mismo demonio. ¿Sabe cómo mantener? Mire, cuando se echa fuera un demonio, yo le enseño a las personas que son liberadas de demonios, o cuando liberamos a personas de la pobreza, de la miseria, de la deuda, o cuando del nombre de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo libera de enfermedades o del mismo espíritu de muerte que las personas, o de la hechicería que están pasando. Cuando nosotros hacemos una liberación en el nombre de Jesús y la persona queda libre,
lo primero que le enseñamos es justicia. ¿Por qué? Porque la justicia mantiene libre a la persona. ¿Sabe cómo mantener su liberación? Aprenda la justicia. Si usted antes tenía muchas deudas y ahora Dios lo ha liberado de las deudas, ahora aprenda justicia, porque usted tiene que aprender a mantener su prosperidad o a mantener la provisión del Padre. La justicia te mantiene libre. ¿Qué pasa cuando usted ve a un policía? ¿Qué pasa cuando usted ve a un alto mando del gobierno? ¿Qué pasa? Usted tiene respaldo de dicha persona. Y él está cumpliendo la justicia. Hay protección, hay cuidado. Pues cuando dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Hoy en día hay mucha gente buscando el reino, pero no conocen nada de la justicia. Y lo que yo le estoy enseñando aquí es un 2% de lo que es la justicia. Es un tema muy extenso. Es mucho. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio, si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los estatutos, mandamientos, decretos que yo te mando hoy, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, serás bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito tu vientre, bendito la canasta de tu comida, bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad, bendito tus animalitos, bendito tu suegra, bendito tu suegro, bendito tu cuñado, bendito, todo mundo es bendito. ¿Qué estamos hablando ahí? La palabra de Dios. ¿Qué es? La justicia. Por eso me gusta. La verdad abraza la justicia. La misericordia y la verdad. La justicia y la verdad se abrazan, se besan, andan en amores. Usted no puede buscar el reino y despreciar la justicia de Dios. Porque muchos piensan que la justicia de Dios es para matarnos. No. Por eso Dios ya te ha dado arrepentimiento, teshuvá, ya te ha dado sadik, ya te ha hecho justo, ya te ha hecho bueno, ya te ha perdonado. Cuando una persona entra al reino es porque ha sido salvo, convertido, ya ha hecho votos de arrepentimiento, se arrepintió, ahora va a disfrutar del reino. Pero en el reino se tiene que cumplir la justicia, porque la justicia y la verdad dentro del reino te van a liberar totalmente. El diablo no te va a poder tocar, el diablo no te va a poder enfermar, no te va a poder empobrecer, no te va a poder maldecir, porque la justicia y la verdad son tu mejor defensa en el reino de Dios. Alguien da gloria a Dios por lo que estoy diciendo. Hay un poder muy fuerte aquí. Por eso dice la Biblia que cuando hubieres pecado, abogado tienes para con el Padre, Jesús el justo, el que hace justicia a todos los que están en el reino. El diablo no puede tocar tu casa. Ese es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando la Biblia dice recibiréis poder. ¿Poder de qué? Poder de la verdad, poder de la justicia. El poder de la sabiduría, el poder del consejo, el poder de la inteligencia, el poder del entendimiento, el poder del conocimiento. Yo sé que cada vez que yo hablo de esto usted no puede escribir porque yo voy acelerado, pero déjeme decirle algo, ahí le voy a mandar el audio, no importa, ya está grabado todo esto, pero le voy a decir algo bien tremendo. En el nombre de Jesús, usted tiene que agarrar con la mano derecha, agarre la justicia, y con la mano izquierda, agarre la verdad, y en el reino de Dios usted tiene que vivir en justicia y en verdad, y el diablo no va a poder tocarte. Demonios, principados, potestades no pueden tocar a un hijo de Dios que no solamente está en el reino, sino que tiene la justicia de Dios y tiene la verdad de Dios. Porque cuando el diablo te quiere tocar, ¡pum!, llaman a los poderes del cielo. Con la justicia de Dios, Dios tiene arcángeles, serafines, tiene querubines, tiene principados, potestades. Dios también tiene potestades, principados. Dios también tiene gobernadores que hacen pedazos a los demonios y a los diablos que se levanten. Dios tiene un ejército de guerra. Mire, yo le voy a enseñar algo bien poderoso aquí. Cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados o potestades, huestes de las tinieblas o gobernadores de maldad. Eso es la copia que el diablo hizo
pero Dios tiene un ejército más poderoso en el reino de los cielos. El ejército de Dios son poderes, son gobiernos, son principados, son ángeles de Dios que vienen como hordas, que vienen millones o legiones de ángeles, y esos no son los que se le metieron al Gadareno. Dios tiene un ejército que hace cumplir la justicia y la verdad del reino. Y cuando tú estás íntegro, recto, eres obediente, eres fiel, buscas al Señor en reverencia, en respeto, en honra, cuidas la honra, cuidas el honor, siento un poder de Dios aquí. Tienes que buscar a Dios, tienes que levantar cultura de honra en tu casa, tienes que levantar cultura de honra en tu hogar, tienes que levantar cultura de honra en tu matrimonio, en tus finanzas, porque la cultura de honra es obedecer todo lo que Dios quiere. Dios tiene un ejército más grande que el infierno. Mire, yo le voy a enseñar esto. A los que quieran entrar el próximo, esto es una necesidad. Usted tiene que entender que Dios tiene un ejército más poderoso que el infierno, y tiene que entender que Dios tiene un blindaje espiritual para usted. Mire, a veces yo he estado en peligros, en amenazas, a veces hay personas que me han amenazado de muerte. Hay narcotraficantes que me han dicho: no vengas a esta ciudad porque si vienes te voy a matar. Y yo he ido a predicar y Dios me ha dicho: te voy a hacer invisible ante tus enemigos. Y siento como una capa protectora. Y esa es la justicia de Dios. Te hacen invisible ante el peligro, ante la amenaza, ante la extorsión. Hay un blindaje espiritual. Por favor, métase al seminario de guerra espiritual que vamos a dar en estos próximos días. Usted va a entender lo que es la justicia de Dios, la cultura de honra. Y usted va a entender que el ejército de Dios, porque yo le dije al Señor: ¿por qué la gente en la guerra espiritual, los guerreros, profetas, un montón de gente habla, y le dan más fama a los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad del diablo? Y me dijo: porque son ignorantes, no saben que mi ejército es más poderoso que ellos. ¡Ah, aleluya! ¡Oh! Tengo un ejército más poderoso, es más efectivo. Tengo un ejército. La iglesia no sabe que el ejército de Dios es más poderoso que los principados y las potestades. Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Terminado la clase, vamos a la administración.